Si usted tiene calambres, entumecimiento, sensación como de electricidad, calor o frío en los pies y en las manos, probablemente esté padeciendo de neuropatía y a lo mejor le está echando la culpa al azúcar porque es la causa más común, pero hay una posibilidad que casi estoy seguro que ni usted ni su médico tratante han considerado que causa neuropatía, y es una posibilidad a la que todos estamos expuestos, sobre todo si usted ya intentó de todo y esos síntomas no terminan por erradicarse, y estamos hablando por intoxicación por metales pesados, los cuales están presentes en cosas de uso diario, de uso rutinario, y que en este video te voy a explicar algunos ejemplos y un caso muy particular de neuropatía por intoxicación de metales pesados. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care, y este tema de neuropatía se habla mucho de eso porque es muy común. La gran mayoría de nosotros, con o sin diabetes, hemos tenido algún tipo de neuropatía por alguna razón. Las causas es una lista bastante grande, y me gustaría aclarar que en este video vamos a hablar únicamente de neuropatía sensitiva, aquellas neuropatías y periférica que está afectando los nervios que te ayudan a percibir las sensaciones, porque existe la neuropatía motora, aquellos nervios o trastornos que afectan la movilidad o la fuerza de los músculos. No es ese el tema que vamos a tocar el día de hoy, únicamente neuropatía sensitiva. Ahora, las personas que tienen estos síntomas, que seguramente usted ya los conoce, se dice que tienen neuropatía, y ahí es donde empieza el camino. Primero hay que saber qué es lo que está pasando. Lo más común es la diabetes, el azúcar o los picos de glucosa, y es lo primero que tenemos que controlar. Pero si eso ya está controlado, o no se tiene diabetes y no tenemos picos de glucosa, pues simplemente esa no es la posibilidad y hay que avanzar descartando otras causas. La otra causa bastante frecuente es que sea nutricional. En la deficiencia de vitaminas o de minerales, ciertos minerales pueden generar esta neuropatía. Por ejemplo, deficiencia de potasio, de magnesio, de calcio, de complejo B. Son elementos bastante frecuentes que a algunas personas les hace falta, y que al agregar eso a su tratamiento o a su dieta, estos síntomas mejoran demasiado. Puede ser, y hay que descartarlo, problemas de tiroides. El hipotiroidismo, pero también el hipertiroidismo puede generar esa neuropatía, y si ese es el problema, pues sobre de eso. Otros problemas hormonales, hernias o problemas de compresión. También es muy común encontrar a personas que se quejan de síntomas de neuropatía en los pies y le echan la culpa al azúcar o a la diabetes, y resulta que tienen una hernia de disco a nivel lumbar, que es en la espalda baja, y que eso les está comprimiendo la médula espinal, y que esa sea la causa de esos síntomas. Entonces también hay que estar abiertos a otras posibilidades. Puede ser que sea por inflamación crónica, la causa que sea, ya sea por después del COVID, por el Helicobacter pylori, por candidiasis, por alteraciones en tu microbiota. Si es inflamación crónica, entonces hay protocolos, hay estudios que se pueden llevar a cabo para tratar de eliminar y de revertir por completo esa neuropatía. Puede ser un síntoma también de alguna enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son aquellas cuando el sistema inmunológico empieza atacar a nuestro propio cuerpo, y si ese es el problema, pues también existen algunos estudios que se pueden llevar a cabo para saber si es eso y tratar de frenar ese problema. Puede ser efectos secundarios de algunos medicamentos. Me he encontrado interesantemente, no sé si sea sugestión, efecto placebo o que verdaderamente suceda con la metformina, las estatinas. Hay muchas personas por ahí que al tomar metformina sienten que esa neuropatía empeora, o tomar medicamentos para el colesterol o los triglicéridos sienten esa neuropatía un poco más exacerbada. Entonces, efectos secundarios de medicamentos puede ser. Esto quizá lo más común es en personas que utilizan insulina en diabetes tipo 2, que ya tienen de por sí un exceso de insulina y que además se le inyectan bajo ese contexto y esa situación. Entonces la insulina te puede estar generando esa neuropatía, y es muy común que al revertir la diabetes tipo 2, al ir bajando la insulina, esta neuropatía tiende a resolverse.
puede ser sobredosis de suplementos. Más adelante te voy a dar un ejemplo. Y para esto pues te comento, todos estos puntos son los que hay que ir descartando en la lista, que son probablemente las causas más comunes de neuropatía. No engancharse únicamente con el azúcar, es lo más común, de acuerdo, y hay que controlarlo y revertirlo de la mejor forma posible. Pero si ya está controlado o si ya se revirtió la diabetes, es probable que esa neuropatía no siga siendo por eso. Tenemos esa extraña tendencia a echarle la culpa al azúcar de todo. Si bien el azúcar es el trasfondo de muchos problemas, no es el único. Generalmente es una combinación de varios factores. Azúcar, problema de azúcar, más problema de esto, más problema de aquello, más de lo otro. Y es esa combinación la que tenemos que esclarecer, identificar y ver cuáles son los problemas a resolver, jerarquizar cuál es el más urgente o prioritario de resolver y seguir por ese camino. Ahora, esto aplica a la intoxicación por metales pesados cuando todo lo anterior ha sido descartado, porque es lo más común. Si ya intentaste de todo, ya descartaste todo, sigues teniendo esa sensación de mareo, como que no te equilibras, como que algo anda raro, tienes problemas para concentrarte, fatiga crónica, problemas de sueño, entumecimiento de repente, hay que pensar en estas posibilidades, de las cuales son prácticamente, creo yo, dos factores que hay que tomar en cuenta. Una, la microbiota intestinal, de la cual vamos a hablar en otro episodio, y el tema de hoy, intoxicación por metales pesados. Pero para que quede más claro la situación, te voy a platicar de un caso real que me tocó atender. Se trata de un señor masculino de 39 años con neuropatía y que al inicio del tratamiento, digamos, sí tenía diabetes, tenía su hemoglobina glucosilada en 8.6 y el azúcar le salía entre 180 y 200 más o menos en ayuno. Bajo ese contexto, diabetes, azúcar descontrolado, neuropatía, ok, pues es el azúcar, ¿no? Y se hicieron los estudios que probablemente ustedes ya los escucharon, péptido C, OMA-R, se confirmó que el páncreas funcionaba bien, que el problema era resistencia a la insulina, que era tipo 2 y que se podía revertir. Y efectivamente a los 3 meses, con dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, un poco de ejercicio, suplementos, el problema de azúcar se revirtió por completo. La neuropatía bajó un 70% aproximadamente, pero no se fue por completo. Él estaba suplementado con complejo B, omega 3, niacina, magnesio y potasio. Sin embargo, después de esos 3 meses se notaba muy cansado y él decía que la neuropatía seguía ahí, ese mareo que al levantarse como que perdía el equilibrio, no era vértigo, y que de repente sentía como un escalofrío y una electricidad rara y que ya le estaba empezando a afectar la calidad de vida. Entonces, en esos casos, lo que se hace, o al menos es mi práctica, es volver a revisar todo, porque puede que se hayan escapado algunos detalles. A ver, vamos desde el inicio. ¿Cómo empezaste? ¿Qué hiciste? Tu historia clínica completa nuevamente. Vamos a revisar los laboratorios. A lo mejor se me escapó algo. Déjame revisarte porque es un paciente presencial. Déjame revisarte ahora sí por completo. A ver tu corazón, esto, los reflejos, etcétera. Y honestamente no encontré nada. Y pues le dije la verdad, ¿sabes qué? Yo no encuentro qué te está ocasionando esos síntomas. Yo creo que no es neuropatía, no estoy seguro que pueda ser. Ve con un neurólogo a que te revise más a fondo y ver qué opina él. Y efectivamente acudió con un neurólogo, le hizo una revisión completa y se descartó que fuera neuropatía. El neurólogo le dijo, ¿sabes qué? Yo pienso que esto no es neuropatía, todo lo veo normal. Regresa con tu médico, neuropatía no es, él es médico internista y que te ayude a encontrar qué es lo que está sucediendo. Para este punto ya habíamos descartado todos los puntos que te comenté previamente de la lista. Y aquí me gustaría hacer una observación. Estos casos difíciles que no mejoran y con esto, con aquello, con lo otro, dejan bastante enseñanza tanto para el paciente mismo, porque se da cuenta de más cosas y conoce más cosas, también como para uno mismo, porque estos casos te empiezan a abrir el panorama
y ver otras posibilidades que a lo mejor no habías considerado, y empiezas a hacer análisis en retrospectiva de casos difíciles pasados que a lo mejor pudiste haber hecho esto por aquella persona. Pero bueno, este es otro tema. Ahora, ¿qué son los metales pesados? Son sustancias como cobre, plomo, zinc, cadmio, estroncio, uranio, manganeso, aluminio, que a veces están presentes en muy pequeñas cantidades en el organismo y que son necesarias para ciertas funciones, pero en cantidades extremadamente pequeñas y ciertos elementos, porque ayudan en algunos procesos fisiológicos. Sin embargo, cuando se salen del rango o cuando hay metales pesados que no deberían estar ahí, pueden causar sobre todo problemas neurológicos y problemas psiquiátricos. Entre los problemas psiquiátricos más comunes causados por metales pesados está fatiga crónica, migrañas, depresión, ansiedad, problemas del sueño, por ejemplo, algunas formas de esquizofrenia, y también puede causar problemas de piel. Y neuropatía es probablemente las complicaciones más comunes por intoxicación de metales pesados. Entonces le dije a este paciente, ¿sabes qué? Ya se descartó todo. Lo único que no hemos considerado es el tema de microbiota intestinal y de metales pesados. Me preguntó en qué consistía la prueba de metales pesados, que es una prueba de cabello para medir 39 elementos. Le dije, a veces en el ambiente hay cosas que uno no sabe o no se da cuenta y no estamos conscientes y nos están afectando por estas sustancias. Y él fue cuando me dijo en automático, ¿sabes qué? El agua que yo tomo, tengo una planta de ósmosis inversa en mi casa en chiquito, y eso es el agua que nosotros utilizamos para consumo diario. Y ya me enseñó las imágenes y a mí se me hizo raro, porque bueno, aquí en Tijuana no es muy común eso. Y el agua de la llave pues no se toma aquí en la ciudad de Tijuana. Se me hizo muy raro. Le dije, a lo mejor y por el agua, por la planta que utilizas, te estás intoxicando con algo. A lo mejor hay que hacer la prueba de metales pesados. Entonces eso fue lo que se hizo. Se hizo la prueba de metales pesados y al tiempo recibimos el resultado, lo cual para mí fue muy sorprendente. Y por eso decidí hacer este video. Resulta que este paciente tenía, por aquí tengo el resultado, salió alto, y déjenme se los voy mencionando. Salió alto en mercurio alto. Salió alto en uranio, una sustancia que, aunque el reporte aquí dice que no se mide si es un uranio radioactivo, el uranio es una sustancia que se utiliza para fabricar la bomba atómica. Salió alto en uranio, níquel, salió alto en níquel, el magnesio salió alto. Y esto es muy interesante porque curiosamente este paciente, cuando tomaba magnesio, él decía que le daba más neuropatía. Que tomaba magnesio y sentía así como una sensación rara, un escalofrío raro, un mareo raro. Y pues aquí está la prueba. Él tenía un exceso de magnesio que no se representa en los niveles séricos, porque por supuesto que estábamos midiendo los electrolitos en sangre y todo salía absolutamente normal. Bueno, entonces magnesio alto, también salió el cobre alto, zinc alto, ya van 6, manganeso alto, 7. Y me sorprendió más ver de dónde provenían esas sustancias tóxicas. Resulta, porque bueno, viene en el champú, perfumes, maquillaje, y resulta que este paciente precisamente había estado utilizando diferentes clases de champús que son para lavar el cabello, porque estaba batallando con dermatitis seborreica. Se le formaba como una capita blanca en el cabello, caspa, y por eso había estado exagerando, entre comillas, de estas sustancias, que él utilizaba champús especial precisamente para eso. La recomendación que le habían dado es una vez a la semana o a la quincena, pero él, pues por este mismo problema, lo utilizaba con mayor frecuencia, cada 3 días, cada 2 días y a veces diario. Entonces, sin saberlo, este paciente se había estado intoxicando de metales pesados, las sustancias que yo te comenté, que por alguna razón se encuentran presentes en esas sustancias, principalmente
cosméticos, perfumes, maquillaje y cosas para el cabello. Y esto es algo que generalmente nadie sospecha, porque damos por hecho de que estas sustancias y estas cosas que utilizamos todos los días son inocuas y que están probadas y que están inclusive algunas certificadas por ciertas instituciones, y resulta que no, que tienen sustancias que también nos pueden afectar a nuestra salud. Y no estoy diciendo que eliminemos completamente todo y que no usemos nada nunca, no se trata de eso, sino se trata de estar conscientes de que esas sustancias a lo mejor nos están provocando problemas, en este caso neuropatía por metales pesados. Y generalmente, y quizá este es el mensaje de este video, que estos problemas generalmente no los sospechamos y no somos conscientes de ellos, y son una posibilidad que si seguramente la gran mayoría se empieza a hacer pruebas, muchos se van a sorprender de estos resultados. Esto de los metales pesados lo escuché por primera vez ya hace muchos años. Los primeros casos que yo escuché de neuropatías por metales pesados fueron en prótesis de cadera, prótesis de ciertos materiales que empezaban a liberar cobalto y cadmio, y que estas sustancias, al acumularse en la sangre en niveles que no deberían, empezaban a generar fatiga crónica, trastornos psiquiátricos, neuropatía, mareos, como problemas de equilibrio. Esa fue la primera vez que yo escuché problemas de metales pesados, sobre todo en aquellas personas con prótesis, y esto es algo que nadie habla al respecto. Y aunque las prótesis son muy difíciles de realizar y tienen diferentes aleaciones precisamente tratando de evitar esta situación, aún existe ese riesgo para todas aquellas personas que tienen prótesis. Por diferentes motivos, si empiezan a tener síntomas de neuropatía y ya se descartó todo lo demás, hay que pensar en esta posibilidad, hay que estar conscientes de esos. Y también se habla de que las amalgamas para los dientes o procedimientos dentales también podrían estar liberando ciertas sustancias de metales pesados que podrían ser la razón de esa neuropatía. Ahora, insisto, esto no quiere decir que vamos a culpar de repente a la neuropatía por metales pesados de primera instancia. Por supuesto que no. Tenemos que descartar primero lo más común: diabetes, azúcar, tiroides, problemas nutricionales, inflamación, autoinmunes, hernias, etcétera, etcétera, etcétera. Si ya descartamos todo y esa neuropatía sigue ahí y nos afecta nuestra calidad de vida, nos afecta a lo mejor nuestra funcionalidad, entonces hay que considerar esta posibilidad, porque al hacer la prueba y ver un resultado positivo, probablemente tengamos que intervenir o cambiar algo. ¿A qué me refiero? A que si yo no tengo muchas molestias de neuropatía, funciono bien, mi calidad de vida es aceptable, el hacerme yo una prueba bajo estas circunstancias o este contexto resulta que sale positivo a ciertos metales pesados y que me tenga que retirar cierta prótesis, por supuesto que no lo voy a hacer, porque a pesar de que tengo niveles altos, no me están afectando mucho, y a lo mejor esa prótesis de que está ahí me está generando más beneficio que el riesgo. Ahora sí que es caso por caso evaluar el beneficio de quitar eso que te está intoxicando o dejarlo. A mí me sorprendió en este caso porque es una neuropatía generalmente que no estamos pensando en esta posibilidad, y como te conté en la historia, lo más recomendable es revertir primero la diabetes, controlar el azúcar, evitar picos, seguir el caminito, y si no encuentras por dónde, se vale pedir una segunda opinión, neurólogo, a lo mejor el otorrino, que es el que ve el oído si es un problema de mareo. Y si nadie encuentra nada, hay que pensar en esta posibilidad. Lo más desagradable es que estamos rodeados de sustancias que nos van a generar problemas y que no figuran en la lista de posibilidades como causas de estos síntomas. Las recomendaciones en este caso particular fue no utilizar magnesio, porque en esta prueba vimos que el magnesio estaba extremadamente alto y que el magnesio además interactuaba con otros metales pesados que le estaban generando problemas. Esto particularmente interesante para aquellas personas que al tomar magnesio sienten que no lo toleran, porque les genera una sensación extraña en el cuerpo. No estoy hablando
del efecto secundario que en algunas personas se presenta, que es la diarrea. Eso es totalmente otra cosa. Aquí estamos hablando de que al tomar magnesio te genera una sensación extraña de rareza, a lo mejor te desencadena un poco más de neuropatía, no puedes dormir, migraña. Si es eso, pues mejor suspéndelo, y puede ser un indicio, no estoy completamente seguro, pero puede ser un indicio de que también tengas un exceso de metales pesados en el cuerpo. No champús, en este caso particular, por un tiempo, o utilizar los más naturales posibles, que también hay varias opciones por ahí. Tomar el agua normal, dejar de utilizar esta planta de filtración que tenía en su casa, ejercicio, continuar con el ayuno intermitente, porque el ayuno es la forma que tenemos de regenerar nuestro cuerpo, de estimular esa autofagia, de eliminar las células que ya están dañadas, quitarlas y reemplazarlas por células nuevas que funcionan mucho mejor. Eliminar cosméticos o perfumes por un tiempo, en lo que el cuerpo pues se va desintoxicando. Y esto fue el tema de hoy, neuropatía por metales pesados. Hay que considerar esta posibilidad. Ya existen pruebas que son de cabello. Si estás interesado en alguna prueba de estas, puedes preguntar en tu laboratorio si te lo pueden realizar, o bien llama al consultorio 663-127-7541 o manda un WhatsApp para enviarte el kit. Se toma de cabello, se manda al laboratorio y te puede checar hasta 39 sustancias y metales pesados para saber si es eso el problema, y si es eso, en este mismo reporte encontramos en dónde están las fuentes de contaminación para que vayas modificando tu entorno, que es algo de lo cual hemos hablado muchas veces. El entorno, lo que nos rodea, es extremadamente importante. A veces el problema es el entorno, no es uno, no es lo que comemos, no es la falta de ejercicio, sino lo que nos rodea es lo que nos está enfermando, y este es un ejemplo de esto. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero haberte dado más información sobre este tema de las neuropatías, y que tengas una herramienta más, una posibilidad más, por si ya intentaste de todo. A lo mejor este es el camino que tienes que seguir o que te hace falta para ir tachando una posibilidad más o una causa más de esa neuropatía. Y espero verte en el próximo episodio.